La rutina se había convertido en mi sombra. Cada mañana me despertaba con la misma sensación de vacío, como si el tiempo se hubiera detenido en un ciclo monótono. Preparaba el desayuno, enviaba a los niños al colegio y luego me sentaba frente a la ventana, observando cómo la vida de Granada transcurría sin mí. La Alhambra se alzaba majestuosa a lo lejos, recordándome que había un mundo lleno de historia y arte más allá de mis cuatro paredes. Sin embargo, yo me sentía atrapada en una existencia que parecía no tener significado. El matrimonio se había vuelto una serie de gestos automáticos. Las conversaciones con mi pareja eran superficiales, centradas en las tareas del hogar y las obligaciones familiares. La chispa que una vez nos unió se había apagado, dejándome con una sensación de invisibilidad. En ocasiones me preguntaba si él realmente me veía o si simplemente era parte del decorado de su vida. Fue en uno de esos días grises cuando encontré un viejo álbum de fotos en el desván. Al abrirlo, el olor a papel envejecido me transportó a mi juventud. Había imágenes de mí misma pintando en un pequeño estudio, rodeada de lienzos y pinceles. Recordé cómo cada trazo era una forma de liberación, un medio para expresar mis emociones más profundas. El arte había sido mi pasión antes de convertirme en madre y esposa, ahora parecía un recuerdo lejano. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una voz familiar interrumpió mis pensamientos. Era mi hijastro quien entró al desván buscando algo que había perdido. Su presencia iluminó el espacio oscuro, y por un momento sentí una conexión genuina con él. Siempre lo había visto como un joven talentoso, pero nunca imaginé que podría encontrar inspiración en su arte. ¿Qué haces aquí?, me preguntó con curiosidad al ver el álbum abierto. Recordando viejos tiempos, respondí sin pensar. Me gustaba pintar. Su mirada se iluminó con interés. Hablamos sobre sus proyectos artísticos y su deseo de exponer sus obras en una galería local. Mientras hablaba, noté la pasión que emanaba de sus palabras, era contagiosa y revitalizante. Por primera vez en años, sentí que alguien apreciaba algo más allá de mis roles como madre y esposa. A medida que avanzaban los días, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Él compartía sus bocetos conmigo, yo le daba consejos sobre color y composición como si aún fuera la artista que alguna vez fui. En esos momentos compartidos descubrí algo dentro de mí que creía perdido, la creatividad latente que anhelaba salir a la luz. Sin embargo, mientras más tiempo pasábamos juntos, más evidente se volvía la rutina asfixiante con mi pareja. La desaprobación hacia el arte siempre había estado presente en nuestra relación, él consideraba que era una pérdida de tiempo y recursos. Mis intentos por retomar esa parte de mí misma chocaban con su visión tradicional del hogar y la familia. Una tarde decidí acompañar a mi hijastro a una exposición local donde presentaría algunas obras emergentes junto a otros artistas jóvenes. El lugar estaba lleno de gente vibrante, risas y conversaciones llenaban el aire mientras disfrutábamos del arte expuesto. Me sentí fuera de lugar al principio, pero pronto me dejé llevar por la energía del evento. Al ver cómo su obra capturaba la atención del público, sentí un orgullo inmenso por él. Sin embargo, también emergió un sentimiento confuso, ¿qué pasaría si decidiera seguir su camino artístico? La idea me llenó tanto de alegría como de miedo, era como volver a vivir después de años sumida en la monotonía. Esa noche regresamos a casa hablando animadamente sobre todo lo que habíamos visto y sentido durante la exposición. En medio del bullicio del tráfico granadino y las luces parpadeantes del centro histórico, noté cómo nuestros mundos parecían entrelazarse cada vez más. Deberías volver a pintar, me sugirió mientras aparcábamos. Tienes mucho talento. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco olvidado, nunca antes había considerado esa posibilidad tan seriamente desde hacía años. Los días siguientes fueron diferentes, cada conversación se convertía en una chispa creativa entre nosotros dos. Era como si estuviéramos creando nuestra propia obra maestra juntos, él traía sus ideas frescas e innovadoras mientras yo aportaba experiencias pasadas y técnicas olvidadas. Sin embargo, no todo era sencillo ni claro, la presión interna crecía al pensar qué pasaría si mi pareja descubría nuestra conexión artística tan íntima e inesperada. La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos, ¿era correcto buscar inspiración en alguien tan cercano?
Era justo para él. Una tarde lluviosa decidí ofrecerme como asistente para ayudarle con su próxima exposición individual. Sabía que podría ser una oportunidad perfecta para acercarnos aún más al arte y fortalecer nuestro vínculo creativo sin levantar sospechas innecesarias en casa. Mientras organizábamos los detalles para el evento, nuestras miradas se cruzaron durante un instante prolongado. Fue como si el tiempo se detuviera por completo entre nosotros dos antes de volver a la realidad cotidiana llena de responsabilidades familiares. El día antes del evento fue decisivo para ambos. Las emociones estaban a flor de piel mientras ultimábamos detalles finales entre risas nerviosas e incertidumbre sobre lo que estaba por venir. En ese momento crucial donde todo parecía posible pero también incierto, nos encontramos frente a frente en medio del caos creativo y nos besamos inesperadamente bajo las luces tenues del estudio donde trabajábamos juntos desde hacía semanas. Ese beso fue un giro inesperado hacia lo desconocido, entrelazados por el arte pero también atrapados entre las sombras del secreto familiar que comenzábamos a construir sin ser conscientes plenamente del riesgo involucrado. El beso nos dejó en un estado de confusión y emoción. Miré a mi hijastro sintiendo cómo la energía creativa que nos había unido se transformaba en algo más profundo. Era un momento que no podía ignorar, pero también era una llama peligrosa que podía consumirnos. La rutina de mi vida cotidiana parecía lejana, como un eco apagado en el fondo de mi mente. A la mañana siguiente el sol entraba por la ventana del estudio, iluminando los lienzos esparcidos por el suelo. Decidí que debía aprovechar esta nueva conexión. El arte había sido mi refugio, y ahora era también un puente hacia él. Me ofrecí como asistente en su próxima exposición, una oportunidad para estar más cerca de su mundo creativo y de él. ¿Te gustaría que te ayudara con los preparativos?, le pregunté mientras organizábamos las pinturas. Su rostro se iluminó con una sonrisa agradecida. Claro, sería genial tenerte a mi lado, respondió y su entusiasmo me llenó de un renovado sentido de propósito. Sin embargo, sabía que mi marido desaprobaba cualquier inclinación hacia el arte. Su visión del mundo era práctica y utilitaria, consideraba el arte como una frivolidad. Cada vez que mencionaba la posibilidad de asistir a exposiciones o talleres, su mirada se tornaba fría y distante. A pesar de eso, decidí seguir adelante con mis planes. La idea de ser parte del proceso creativo me llenaba de energía. Las semanas siguientes fueron una mezcla de trabajo arduo y momentos furtivos entre nosotros. Cada instante compartido alimentaba la chispa entre ambos, aunque siempre bajo la sombra del secreto. La tarde antes de la inauguración, estábamos en el estudio organizando las últimas piezas. La tensión en el aire era palpable, cada uno sentía lo que estaba en juego. Mientras colgábamos una pintura grande en la pared, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue un contacto breve pero electrizante. Esto va a ser espectacular, dijo él con voz firme, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. Asentí sin poder articular palabras, atrapada entre la emoción por su éxito y el miedo a lo que podría significar nuestra relación si todo salía mal. En ese instante comprendí que había cruzado una frontera difícil de retroceder. La inauguración fue un éxito rotundo, amigos y familiares admiraban las obras expuestas mientras yo me movía entre ellos con una mezcla de orgullo y ansiedad. Observaba cómo él interactuaba con los visitantes, recibiendo elogios por su talento innato. En esos momentos me sentía invisible ante los ojos del mundo, siempre detrás del telón, apoyando sin recibir reconocimiento. Después de unas horas llenas de conversaciones superficiales y sonrisas forzadas, encontramos un respiro en el jardín trasero del lugar donde se celebraba la exposición. La luna brillaba sobre nosotros mientras nos alejábamos del bullicio. Gracias por estar aquí, dijo él mientras contemplábamos las estrellas. No podría haberlo perdido, respondí sinceramente. Fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente. Esa conexión inexplicable nos llevó a acercarnos aún más hasta que nuestras bocas se encontraron nuevamente en un beso suave pero cargado de significado. Era un momento robado a las expectativas sociales y familiares que nos rodeaban. Sin embargo, al separarnos sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho. Había cruzado límites familiares inquebrantables, cada día me alejaba más del papel convencional que había asumido durante años como esposa y madrastra.
Las semanas siguientes transcurrieron entre risas compartidas en el estudio y miradas furtivas durante las cenas familiares. Mi marido continuaba ajeno a lo que estaba sucediendo bajo su nariz, confiado en su rutina diaria mientras yo luchaba por mantener el equilibrio entre dos mundos opuestos. Una noche decidimos hacer una cena privada para discutir sobre su arte más allá del contexto familiar. La idea era crear un espacio donde pudiéramos hablar libremente sobre nuestras aspiraciones artísticas sin temor al juicio externo. Quiero compartir contigo mis pensamientos sobre estas obras, comentó mientras servíamos la cena en la mesa del estudio iluminada solo por unas velas titilantes. El ambiente era íntimo y acogedor, cada palabra parecía cargar un peso adicional debido a nuestra reciente conexión emocional. A medida que discutíamos sus proyectos futuros, noté cómo sus manos gesticulaban apasionadamente mientras hablaba sobre su visión artística. De repente, sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron nuevamente en un impulso emocional inesperado. Fue como si todo lo demás desapareciera, las preocupaciones sobre nuestra familia y las consecuencias potenciales se desvanecieron momentáneamente ante esa conexión visceral creada a través del arte y la vulnerabilidad compartida. Pero al separarnos nuevamente sentí el peso del mundo sobre mis hombros, cada beso era tanto una liberación como una carga pesada que debía llevar sola. La culpa me atormentaba constantemente mientras intentaba encontrar sentido a esta nueva faceta de mi vida, ser musa e inspiración para alguien tan cercano pero también tan prohibido. Conforme avanzaban los días, me di cuenta de que mis sentimientos hacia él eran más complejos de lo que inicialmente había imaginado. No solo admiraba su talento artístico sino también la forma en que veía el mundo, lleno de posibilidades e inspiración constante frente a las limitaciones cotidianas impuestas por nuestro entorno familiar. Sin embargo, sabía que no podía seguir así indefinidamente sin enfrentar las consecuencias inevitables de nuestras acciones secretas. Cada encuentro clandestino alimentaba mis dudas. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La presión aumentó cuando noté cambios sutiles en mi marido, miradas sospechosas y preguntas sobre mis horarios nocturnos comenzaron a surgir lentamente entre nosotros. Una noche después de cenar juntos, decidí salir al jardín para tomar aire fresco y reflexionar sobre todo lo ocurrido hasta entonces. Mientras contemplaba las estrellas brillantes sobre Granada sentí como el peso de mis decisiones comenzaba a aplastarme lentamente desde dentro. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables sin saber cuál elegir o si podría encontrar algún camino intermedio donde pudiera ser feliz sin dañar a quienes amaba o al menos decía amar. El jardín estaba en calma, pero mi mente era un torbellino. La luna iluminaba el camino de piedras, y cada paso que daba me llevaba más lejos de la realidad que había construido. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre nosotros. Nuestros labios se encontraron y aunque fue un momento fugaz, resonó en mí como un eco interminable. Había algo más allá de la atracción, era un deseo de ser vista, de ser reconocida. La culpa me envolvía como una sombra. Había traicionado la confianza familiar al permitir que mis emociones se desbordaran hacia alguien a quien consideraba parte de mi propia familia. Sin embargo, el arte había despertado algo en mí que creía perdido para siempre. Sentía que podía expresar lo que nunca había podido decir con palabras, y él se convirtió en el canal a través del cual podía hacerlo. Decidí regresar al interior, donde la luz cálida del salón contrastaba con la frialdad de mis pensamientos. Mi marido estaba sentado frente a la televisión, absorto en un programa que no le interesaba realmente. Sus ojos no me vieron cuando entré, era como si yo fuera una sombra más en su mundo. Esa invisibilidad dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Al día siguiente recibí una invitación inesperada, mi hijastro quería cenar conmigo a solas para hablar sobre su arte. El corazón me dio un vuelco al leer sus palabras, llenas de entusiasmo y curiosidad. La cena sería privada, sin distracciones ni interrupciones. Acepté sin pensarlo demasiado, necesitaba esa conexión. La noche llegó rápidamente y el ambiente del restaurante era acogedor y lleno de murmullos suaves. Nos sentamos en una mesa apartada, donde las luces tenues creaban una atmósfera íntima. Empezamos a hablar sobre sus obras recientes, pero pronto la conversación se desvió hacia temas más profundos, nuestras vidas, nuestros sueños olvidados. ¿Te gustaría pintar otra vez?, preguntó él con sinceridad en su voz. No sé si tengo el valor,
respondí mientras jugaba nerviosamente con mi servilleta. Siempre has tenido talento, insistió él con una sonrisa alentadora. Las palabras resonaron en mí como un canto esperanzador. En ese instante entendí que no solo deseaba ser su musa, anhelaba recuperar mi propia voz perdida entre las exigencias del matrimonio y la rutina diaria. Mientras compartíamos risas y anécdotas sobre las frustraciones del arte y la vida, el espacio entre nosotros parecía electrificarse. Al final de la cena, cuando nos levantamos para irnos, algo cambió en el aire. Fue un impulso emocional inesperado, nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez con mayor intensidad. Era como si todo lo reprimido durante años finalmente encontrara su salida. El beso fue breve pero poderoso, me dejó aturdida y llena de preguntas sobre lo que significaba para nosotros dos. ¿Era solo una chispa momentánea, o había algo más profundo? La culpa regresó rápidamente a invadir mis pensamientos mientras nos alejábamos del restaurante bajo las luces parpadeantes de Granada. El camino hacia casa se sintió interminable. Cada paso resonaba con mis dudas sobre lo correcto o incorrecto de nuestra relación incipiente. A medida que cruzábamos por las calles empedradas iluminadas por faroles antiguos, me pregunté si esto podría llevarnos a algo significativo o si solo estaba abriendo una puerta a problemas mayores. Al llegar a casa, encontré a mi marido sentado solo en el sofá con una expresión distante en su rostro. Sin embargo, no podía permitirme sentir pena por él, mis pensamientos estaban ocupados por lo ocurrido esa noche y por cómo podría continuar esto sin desmoronar todo lo que había construido hasta ahora. Los días siguientes se convirtieron en un juego peligroso entre mantener las apariencias y buscar momentos para conectar con mi hijastro nuevamente. Cada encuentro era una mezcla entre creatividad e inseguridad, cada conversación se tornaba más profunda mientras yo luchaba por encontrar mi lugar tanto como artista como mujer dentro de esta familia compleja. Un día recibí un mensaje inesperado, él quería mostrarme sus últimas obras antes de presentarlas al público por primera vez. La invitación me llenó de emoción pero también de temor, ¿cómo podría justificar mi ausencia prolongada ante mi marido? Sabía que tenía que encontrar una forma de equilibrar ambas vidas sin hacer estallar todo por los aires. Finalmente decidí asistir al estudio donde trabajaba su arte, un espacio lleno de colores vibrantes y lienzos inacabados que parecían gritar historias no contadas. Él estaba allí esperándome con una sonrisa amplia mientras pintaba frenéticamente sobre un lienzo grande. ¿Qué opinas?, preguntó mientras daba los últimos toques a su obra maestra. Es hermoso, respondí genuinamente admirada por su talento natural. Mientras hablábamos sobre cada trazo y color utilizado, sentí como nuestra conexión se intensificaba aún más dentro del estudio lleno de creatividad pura e inspiración compartida. Pero también sabía que esa intimidad venía acompañada del riesgo constante, cualquier desliz podría arruinarlo todo. A medida que pasaban los días y nuestras interacciones se volvían más frecuentes y cargadas emocionalmente, comenzaron a surgir preguntas inquietantes dentro de mí, ¿podría realmente seguir así? ¿Era justo continuar alimentando esta relación secreta mientras mantenía las apariencias ante mi marido? La presión aumentó cuando noté cambios sutiles en él también, miradas sospechosas comenzaron a surgir entre nosotros durante las cenas familiares o los encuentros casuales en casa. Era evidente que comenzábamos a estar atrapados entre dos mundos irreconciliables sin saber cuál elegir o si podríamos encontrar algún camino intermedio donde pudiéramos ser felices sin dañar a quienes amábamos o al menos decíamos amar. La culminación llegó cuando decidimos organizar una pequeña exposición privada para mostrar sus obras antes del evento oficial al público general. El lugar elegido fue el bar Los Diamantes, conocido por sus tapas exquisitas pero también por ser un punto habitual donde nos habíamos encontrado previamente para discutir arte y vida. Aquella noche sentí como el aire vibraba alrededor nuestro mientras saludábamos a los invitados, todos admiraban sus pinturas colgadas cuidadosamente alrededor del bar e intercambiaban opiniones entusiastas sobre cada obra expuesta frente a ellos, pero yo solo podía pensar en cómo ocultar mis emociones detrás de sonrisas forzadas mientras lidiaba con miradas furtivas hacia él desde cualquier rincón visible del local. Todo parecía ir bien hasta que noté la mirada intensa e inquisitiva de mi marido atravesando la sala desde lejos. Su presencia amenazante me hizo sentir vulnerable ante la posibilidad inminente del escándalo familiar si llegara a descubrir nuestra verdad oculta.
La noche avanzaba y el murmullo del bar se intensificaba, pero mi mente estaba en otro lugar. La mirada de mi marido seguía fija en mí, como un rayo láser que podía atravesar cualquier máscara que intentara ponerme. La risa de los invitados se mezclaba con mis pensamientos, creando una cacofonía que solo yo podía escuchar. Cada vez que me cruzaba con mi hijastro, una chispa encendía algo en mi interior, una llama que había permanecido apagada durante años. Era evidente que la exposición había sido un éxito. Las críticas eran favorables y la atmósfera estaba cargada de entusiasmo. Sin embargo, el reconocimiento ajeno no lograba llenar el vacío que me invadía. La conexión con mi hijastro crecía a pasos agigantados, él parecía ver en mí lo que otros no podían. Mis esfuerzos por ser una buena madrastra se convertían en un juego peligroso de emociones. Cuando finalmente nos encontramos a solas en un rincón del bar, la tensión era palpable. Tu obra es realmente impresionante, le dije intentando mantener la compostura mientras sentía como mis palabras resonaban con sinceridad. Él sonrió, pero había algo más detrás de esa sonrisa, una complicidad que crecía entre nosotros. Gracias, respondió con un tono suave, casi íntimo. No podría haberlo hecho sin ti. En ese momento su mirada se volvió intensa y profunda, como si buscara algo más allá de las palabras. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron por primera vez, un roce fugaz pero electrizante. El tiempo pareció detenerse y todo lo demás se desvaneció, el ruido del bar, las risas ajenas y la mirada de mi marido desaparecieron por completo. Nos perdimos en ese instante compartido y antes de darme cuenta, nos habíamos acercado tanto que nuestros labios se encontraron en un impulso emocional inesperado. Fue un acto impulsivo y arriesgado, pero también liberador. A la mañana siguiente desperté sintiéndome diferente, había algo nuevo en mí. La culpa comenzaba a asomarse entre los pliegues de mi conciencia. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué pasaría si nuestra relación salía a la luz? El temor al escándalo familiar me mantenía alerta, como si cada paso pudiera llevarme al borde del abismo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Mi marido comenzó a mostrar celos sutiles hacia el tiempo que pasaba con él. Las críticas positivas sobre su obra parecían haber despertado algo oscuro en él, sus miradas eran cada vez más penetrantes y sus comentarios más sarcásticos. Una tarde decidí acompañarlo a su estudio para ayudarle con algunas obras nuevas. La atmósfera allí era completamente diferente, llena de creatividad y libertad. Mientras él trabajaba en una pintura abstracta llena de colores vibrantes, yo observaba desde un rincón, sintiendo cómo esa pasión por el arte me envolvía. ¿Te gustaría probar?, preguntó sin dejar de pintar. Me sorprendió su propuesta, nunca había considerado poner mis manos sobre el lienzo nuevamente después de tantos años apartada del arte. Quizás solo un poco, respondí titubeante mientras me acercaba al caballete. Las horas pasaron volando mientras experimentábamos juntos, los colores fluían y las ideas brotaban como flores silvestres en primavera. En medio de risas y pinceladas compartidas, sentí como nuestras almas se conectaban aún más profundamente. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, la realidad me golpeó con fuerza. Mi marido estaba sentado en la sala esperando por mí, su expresión era seria y cargada de reproches silenciosos. ¿Dónde has estado?, preguntó con frialdad mientras yo trataba de encontrar las palabras adecuadas para explicarle mi ausencia sin revelar nada sobre lo ocurrido. Solo fui a ayudarle con unas cosas, respondí evasivamente. Su mirada se endureció aún más al escuchar mis palabras. Me parece extraño que estés tan interesada en su trabajo últimamente. Esa simple observación encendió una alarma dentro de mí, sabía que debía tener cuidado con cada palabra que pronunciara a partir de ese momento. Pasaron los días y nuestro vínculo seguía fortaleciéndose a pesar del miedo constante al descubrimiento. Una noche decidimos escapar juntos a un pequeño mirador fuera de la ciudad para disfrutar del paisaje nocturno de Granada, era nuestro refugio secreto donde podíamos ser nosotros mismos sin temor al juicio ajeno. Allí arriba, bajo el cielo estrellado y rodeados por la belleza histórica que nos rodeaba, compartimos nuestros sueños e inseguridades más profundas. La conexión emocional era tan intensa que sentí como si todo lo demás desapareciera,
las preocupaciones sobre mi matrimonio y las miradas inquisitivas se desvanecieron ante la claridad del momento presente. Me siento libre contigo, confesó mientras contemplábamos las luces parpadeantes de la ciudad desde lo alto del mirador. Sus palabras resonaron dentro de mí como una melodía olvidada. Nunca había imaginado sentirme así nuevamente después de tantos años atrapada entre las exigencias familiares. Pasamos la noche juntos allí arriba, fue como si el tiempo no existiera y solo importara nuestra conexión genuina e inquebrantable frente al mundo exterior. Sin embargo, al regresar a casa esa mañana antes del amanecer, la realidad me dio otro golpe. Había dejado atrás no solo mis miedos sino también mis responsabilidades familiares. La tensión aumentó cuando noté cómo mi marido comenzó a sospechar cada vez más sobre mis movimientos y mis interacciones con él. Su comportamiento cambió drásticamente, comentarios sarcásticos sobre mis nuevas aficiones comenzaron a ser recurrentes durante nuestras cenas familiares. El peso del secreto comenzaba a resultar insoportable, cada día era una lucha interna entre lo que deseaba vivir y lo que debía ocultar para mantener las apariencias familiares intactas ante los ojos ajenos. Y así continuamos navegando entre sombras e ilusiones hasta aquel día fatídico cuando decidí asistir a otra exposición artística donde él presentaría nuevas obras junto a otros artistas locales. Sin saberlo entonces, ese evento marcaría un punto crucial no solo para nuestra relación, sino también para toda nuestra familia. El ambiente en la galería era vibrante, lleno de murmullos y risas. Las luces brillaban sobre las obras expuestas, creando un halo mágico que parecía invitar a la contemplación. Sin embargo, en medio de la multitud, mi corazón latía desbocado por la ansiedad. La presión de mantener nuestra relación en secreto se hacía cada vez más pesada. A medida que avanzaba entre los cuadros, me preguntaba si todo esto valía la pena. Él estaba allí, rodeado de admiradores que elogiaban su talento. Me sentía como una sombra observando desde lejos, incapaz de acercarme sin que el mundo se desmoronara a mi alrededor. El arte había sido nuestro refugio, pero ahora se convertía en un campo de batalla emocional. ¿Cómo podía ser que algo tan bello me hiciera sentir tan atrapada? Mientras contemplaba una pintura abstracta que evocaba una tormenta de emociones, escuché su voz a mis espaldas. ¿Te gusta?, preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro. En ese momento el ruido del lugar desapareció y solo existimos nosotros dos. Es impresionante, respondí con sinceridad, aunque mis palabras parecían vacías frente a lo que realmente sentía. La conexión entre nosotros era palpable, el aire se cargaba de una tensión que solo nosotros podíamos percibir. Me alegra que estés aquí, dijo mientras sus ojos buscaban los míos. Tu apoyo significa mucho para mí. Las palabras resonaron en mi interior como un eco lejano y hermoso. Sin embargo, el instante fue interrumpido por la llegada de mi marido, quien se acercó con una expresión neutral pero inquisitiva. ¿Todo bien?, preguntó sin disimular su curiosidad. La tensión en el aire se tornó densa y pesada. Sí, respondí rápidamente tratando de ocultar cualquier rastro del vínculo que compartía con su hijo. La mirada de él se posó sobre mí durante un segundo más del necesario antes de dirigirse al grupo de personas que lo rodeaban. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones giraban en torno al arte y los sueños por cumplir. Pero yo no podía dejar de pensar en lo frágil que era nuestra situación. Cada risa compartida entre él y sus amigos era un recordatorio del secreto que nos mantenía unidos y separados al mismo tiempo. Al final de la exposición, él me encontró nuevamente en un rincón tranquilo. Vamos a dar un paseo, sugirió con un brillo travieso en los ojos. No pude resistirme a esa invitación, necesitábamos ese momento a solas. Caminamos por las calles empedradas de Granada bajo la luz tenue de las farolas. La Alhambra se alzaba majestuosa a lo lejos, testigo silencioso de nuestras inquietudes y anhelos ocultos. Me preocupa lo que pueda pensar tu padre, le dije finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No tienes por qué hacerlo, contestó él con firmeza. Lo nuestro es auténtico. Sus palabras me llenaron de calidez y temor al mismo tiempo, deseaba creerle pero sabía lo complicado que era todo. De repente una idea surgió en mi mente, ¿podría ser posible vivir nuestra verdad sin miedo? Pero antes de poder articularla, noté algo extraño en su mirada,
había un destello de preocupación mezclado con determinación. ¿Qué sucede?, le pregunté mientras nos deteníamos frente al mirador San Nicolás. Su respuesta fue interrumpida por un sonido familiar, mi teléfono vibrando insistentemente en mi bolso. «Es tu marido», dijo él con tono grave mientras miraba hacia otro lado para darme espacio a responder. El corazón me dio un vuelco, no podía ignorar esa llamada. «Hola», contesté tratando de mantener la calma mientras sentía su mirada fija sobre mí. «¿Dónde estás?», preguntó él con voz autoritaria. Su tono no dejaba lugar a dudas sobre su creciente sospecha. «Solo estoy dando un paseo por aquí», respondí evasivamente mientras veía cómo mi hijastro se alejaba unos pasos para no ser parte del conflicto inminente. «Vuelve pronto», ordenó antes de colgar abruptamente. Su tono dejaba claro que no estaba dispuesto a aceptar excusas. La tensión creció entre nosotros cuando volví a mirar hacia él, sus ojos reflejaban dudas y frustraciones acumuladas durante semanas. «No puedo seguir así», confesó finalmente mientras giraba la cabeza hacia la alhambra iluminada detrás nuestro. «No sé si esto es correcto», empecé a decirle, pero las palabras se atoraron en mi garganta cuando vi cómo su expresión cambiaba drásticamente ante mis ojos. Antes de poder procesar sus emociones o las mías propias, escuchamos pasos apresurados detrás nuestro. Era uno de los amigos artistas que había estado presente durante toda la noche. «Chicos, tienen que ver esto», exclamó entusiasmado mientras nos acercábamos rápidamente hacia donde estaba señalando con emoción desbordante. El momento fugaz nos obligó a dejar atrás nuestras preocupaciones momentáneamente mientras seguíamos al grupo hacia una nueva sala donde exhibían obras provocativas e innovadoras. Sin embargo, el peso del secreto seguía presente como una sombra constante acechando cada paso dado juntos. A medida que pasábamos entre los cuadros llenos de vida y colorido intenso, sentí como las miradas curiosas comenzaban a centrarse en nosotros dos nuevamente. Murmullos furtivos comenzaron a surgir entre los asistentes sobre nuestra cercanía inusual. El corazón me latía frenéticamente ante la posibilidad inminente del descubrimiento. Sabía perfectamente cuán peligroso resultaría todo si alguien decidiera hablar o hacer preguntas incómodas sobre nuestra relación. La noche continuó avanzando, pero yo ya no podía disfrutarla plenamente. Cada risa ajena resonaba como campanas anunciando calamidades futuras. ¿Podríamos mantener este juego por mucho más tiempo? Al final del evento regresamos juntos hacia casa sintiendo cada paso como si fuera una condena inevitable. Mientras atravesábamos las puertas del hogar familiar sentí como la atmósfera cambiaba drásticamente. Mi marido esperaba sentado en el sofá con expresión severa. Sabía perfectamente cuál sería la conversación siguiente, pero aún así traté inútilmente buscar alguna salida posible. Sin embargo, ya nada sería igual después aquella noche cargada con secretos revelados e incertidumbres flotantes. Las decisiones estaban apretujándose dentro mío como sombras amenazantes dispuestas a arrastrarme hacia abismos desconocidos. La noche se extendía como un manto pesado sobre mis pensamientos. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero en mi interior solo había oscuridad. La conversación con mi marido había dejado un eco inquietante, una sensación de inminente desmoronamiento. La idea de perder a mi hijastro, de que se marchara lejos por una oportunidad artística, me llenaba de ansiedad. Había algo en su arte que resonaba conmigo, algo que me hacía sentir viva en un mundo donde me sentía invisible. Sin embargo, esa conexión también traía consigo un peso abrumador. ¿Era justo seguir alimentando esta relación secreta mientras mi vida familiar se tambaleaba? Me encontraba atrapada entre el deseo y la culpa, entre la pasión y la responsabilidad. Un amigo de mi marido había hecho un comentario que resonó en mis oídos como un campanazo. A veces el arte es solo una excusa para escapar. Esa frase me persiguió durante días. ¿Era yo una simple escapista? ¿Estaba buscando en el arte lo que no podía encontrar en mi matrimonio? Las dudas comenzaron a brotar como malas hierbas en mi mente. La mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, no podía dejar de pensar en la oferta que había recibido mi hijastro. Una residencia artística fuera del país podría ser su trampolín hacia el éxito. Pero también significaba una separación dolorosa para nosotros dos. La idea de perderlo era como una puñalada directa al corazón. Su arte había despertado algo dentro de mí que creía olvidado.
Cuando finalmente llegó a casa esa tarde, su energía era contagiosa. Habló sobre sus planes con entusiasmo desbordante, y cada palabra me llenaba de orgullo y temor al mismo tiempo. Es una gran oportunidad, dijo con los ojos brillantes. Puedo explorar nuevas técnicas y conocer a otros artistas. Mientras lo escuchaba, la distancia entre nosotros se sentía más palpable. ¿Y cuándo te irías?, pregunté intentando ocultar la inquietud en mi voz. En unas semanas, respondió sin darse cuenta del nudo que se formaba en mi estómago. El tiempo parecía detenerse mientras asimilaba sus palabras. Todo lo que habíamos compartido podría desvanecerse con su partida. La posibilidad de no volver a verlo me llenó de tristeza, sin embargo, sabía que debía ser feliz por él. Esa noche decidí visitarlo en su estudio, ese lugar donde las paredes estaban cubiertas de colores vibrantes y sueños plasmados en lienzos. Al entrar, el aroma a óleo y disolvente me envolvió como un abrazo familiar. Él estaba sentado frente a un lienzo casi vacío, perdido en sus pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó al verme entrar. Solo pensaba sobre tu residencia, respondí con cautela. Su mirada se tornó seria, entendía perfectamente lo que significaba para mí esa conversación. Es solo por unos meses, dijo tratando de calmarme. Pero ¿y nosotros?, inquirí sin poder contenerme más. Él dejó sus pinceles a un lado y se acercó lentamente. Nosotros siempre estaremos conectados a través del arte, afirmó con firmeza. Nuestras miradas se encontraron y el silencio se volvió denso entre nosotros. La tensión acumulada desde aquella primera exposición nos envolvió como una corriente eléctrica, era imposible ignorar lo que sentíamos el uno por el otro. Sin pensarlo más me acerqué y nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos asustados por la intensidad del momento compartido. Fue un instante fugaz pero profundo, ambos sabíamos lo arriesgado de nuestra conexión pero no podíamos evitarlo. Los días siguientes fueron confusos y cargados de emociones contradictorias. Mi vida cotidiana continuaba mientras mis pensamientos giraban incesantemente alrededor de él y su inminente partida. Cada vez que veía a mi marido sentía como las palabras se atoraban en mi garganta, era incapaz de compartir mis verdaderos sentimientos. Finalmente llegó el día antes de su partida. Decidí visitarlo una vez más para despedirme adecuadamente aunque sabía que no sería fácil hacerlo sin romperme por dentro. El estudio estaba iluminado suavemente por las luces amarillas del atardecer, él estaba terminando un cuadro cuando entré. ¿Vas a estar bien?, pregunté casi temiendo la respuesta. Voy a dar lo mejor de mí, respondió con confianza pero su mirada reflejaba preocupación también. Una parte de mí deseaba gritarle que no se fuera, pero otra sabía que debía apoyarlo incluso si eso significaba sufrir yo misma. En ese instante comprendí cuán egoísta sería intentar retenerlo por miedo al dolor personal. Mientras hablábamos sobre sus planes futuros, algo cambió dentro mío, entendí que debía tomar una decisión definitiva sobre nuestra relación antes de perderlo para siempre o arriesgarme a quedarme atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor hacia él y las responsabilidades familiares. El tiempo avanzó rápidamente hacia la despedida final. Las horas parecían convertirse en minutos mientras nos preparábamos para enfrentar esta separación inevitablemente dolorosa pero también necesaria para crecer individualmente como artistas y seres humanos completos. Cuando llegó el momento del adiós, nos abrazamos con fuerza, nuestras almas parecían fusionarse durante ese breve instante lleno de promesas silenciosas e incertidumbres latentes sobre lo que vendría después. La puerta del estudio se cerró tras él mientras yo quedaba sola frente al lienzo vacío donde solíamos crear juntos sueños compartidos. La soledad comenzó a apoderarse lentamente de mí mientras caminaba hacia casa sintiendo como cada paso resonaba como un eco vacío. Sabía perfectamente que aquel verano marcaría nuestras vidas para siempre. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Las palabras de mi marido resonaban en mi mente como un eco, revelando resentimientos que llevaban años ocultos. La discusión había comenzado por algo trivial, una simple queja sobre el desorden en la casa, pero rápidamente se transformó en un intercambio hiriente. Siempre estás perdida en tus cosas, me dijo su voz llena de frustración. ¿Cuándo fue la última vez que realmente estuviste aquí conmigo? Me quedé en silencio, sintiendo como cada palabra se clavaba en mi pecho como dagas.
Había estado tan absorta en el arte y en la conexión con mi hijastro que había descuidado otros aspectos de mi vida. La verdad era que me sentía más viva cuando estaba con él, creando y explorando nuevas ideas. Pero esa chispa también traía consigo un profundo sentido de culpa. Al llegar a casa, las sombras parecían más alargadas y los rincones más oscuros. El estudio estaba vacío, el lienzo aún sin tocar, esperando a que regresara a él para liberar todo lo que llevaba dentro. Mi hijastro se marcharía pronto para una residencia artística y eso pesaba sobre mis hombros como una losa. ¿Qué haría yo sin él? La idea de perderlo me llenaba de angustia. Esa mañana decidí dar un paseo por el barrio, buscando claridad entre las calles empedradas de Granada. Mientras caminaba hacia el mirador de San Nicolás, los recuerdos de nuestras risas y conversaciones flotaban a mi alrededor como hojas arrastradas por el viento. La vista desde allí siempre había sido un bálsamo para mi alma, la Alhambra se erguía majestuosa contra el cielo azul, recordándome la belleza que aún existía a pesar del caos emocional. Al llegar al mirador, me senté en un banco desgastado por el tiempo y observé a los turistas tomando fotografías. Ellos eran ajenos a mis tormentos internos, sus sonrisas contrastaban con mi melancolía. En ese momento comprendí que había estado buscando reconocimiento no solo en el arte, sino también en mi vida personal. Me sentía invisible incluso ante aquellos que más amaba. Mientras contemplaba la ciudad, vi una figura familiar acercarse. Era un antiguo amor, alguien con quien había compartido sueños y esperanzas hace años. Su presencia era inesperada y desconcertante, nunca pensé volver a cruzarme con él aquí. ¿Qué haces por Granada?, preguntó con una sonrisa nostálgica. Solo paseando, respondí tratando de ocultar la confusión que sentía al verlo nuevamente. Siempre has tenido buen gusto por los lugares, dijo mientras se sentaba a mi lado. La conversación fluyó con facilidad entre nosotros, recordamos viejos tiempos y compartimos risas como si no hubiera pasado tanto tiempo desde nuestra última charla. Sin embargo, mientras hablábamos, una parte de mí se sentía culpable por estar disfrutando tanto de su compañía cuando pensaba en mi hijastro y lo que estaba dejando atrás. Esa conexión antigua despertó sentimientos olvidados y me hizo cuestionar lo que realmente quería en este momento tan crucial de mi vida. Las horas pasaron volando hasta que decidí regresar a casa antes de que la tarde se tornara oscura. Al llegar, encontré a mi marido sentado frente al televisor con una expresión distante. ¿Te divertiste?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. No mucho, respondí evasivamente mientras me dirigía hacia el estudio para evitar su mirada inquisitiva. El lienzo seguía allí esperándome, esta vez lo miré con determinación renovada. Comencé a trazar líneas sobre él sin pensar demasiado, dejé fluir mis pensamientos y emociones sin censura alguna. Cada pincelada era un grito sordo contra las limitaciones impuestas por otros. De repente sonó mi teléfono, era un mensaje de mi hijastro preguntando si podía pasar más tarde para hablar sobre su partida inminente. Mi corazón dio un vuelco ante la idea de verlo nuevamente, necesitábamos hablar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegó esa noche el ambiente era tenso pero cargado de energía creativa. Nos sentamos juntos frente al lienzo donde comenzamos nuestra colaboración artística meses atrás. Quiero saber qué piensas hacer cuando me vaya, dijo él con sinceridad en sus ojos. Me siento perdida sin ti, confesé sin poder contenerme más tiempo. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que hemos creado juntos. Él tomó aire profundamente antes de responder, yo también he pensado mucho en esto. Sus palabras resonaron como música para mis oídos, cada sílaba traía consigo la promesa de algo más grande entre nosotros. Pero entonces recordé las palabras hirientes de mi marido, y cómo todo esto podría desmoronarse si no teníamos cuidado. No quiero causar problemas, murmuré casi inaudiblemente mientras apartaba la mirada del lienzo hacia sus ojos intensos. No debería ser así, replicó él suavemente pero firme, lo nuestro es especial. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación, estábamos al borde del abismo emocional y cualquier paso en falso podría llevarnos a caer irremediablemente. La conversación giró hacia sus planes futuros, exposiciones internacionales y oportunidades artísticas lejos del hogar familiar donde habíamos tejido nuestra historia secreta juntos.
Cada palabra suya resonaba como una campana anunciando cambios inevitables, no solo su partida física sino también la posible ruptura del vínculo especial entre nosotros. Cuando finalmente nos quedamos solos ante el lienzo vacío nuevamente nuestras manos se encontraron involuntariamente mientras tratábamos de decidir cómo continuar nuestros caminos separados pero conectados por el arte y las emociones compartidas. A medida que nuestras miradas se cruzaban intensamente, comprendí que esta relación secreta había florecido entre sombras pero ahora enfrentábamos decisiones difíciles bajo la luz cruda e implacable del día siguiente. ¿Podríamos seguir adelante tras su partida? ¿O sería necesario dejar todo atrás? Los pensamientos giraban frenéticamente mientras contemplábamos nuestro futuro incierto juntos ante aquel lienzo vacío. El día amaneció gris, como si el cielo supiera que estábamos al borde de una decisión que cambiaría nuestras vidas. La Alhambra, majestuosa y distante, se erguía en el horizonte, recordándome la belleza que siempre había anhelado, pero que parecía inalcanzable en mi vida cotidiana. Miré a mi hijastro, su mirada reflejaba la misma confusión que embargaba mi corazón. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con una voz temblorosa. La tensión era palpable entre nosotros. Habíamos compartido tanto en tan poco tiempo, pero la realidad de su partida estaba a punto de romperlo todo. «No lo sé», respondí honestamente. «Todo ha cambiado tan rápido». El eco de mis palabras resonó en el aire frío de Granada, como si la ciudad misma estuviera esperando una respuesta. El bar Los Diamantes estaba a pocos pasos, un refugio familiar donde las tapas y las risas solían llenar los vacíos. Pero hoy no había alegría en mí. La presión social y familiar se sentía como un peso sobre mis hombros, la necesidad de mantener las apariencias se volvía cada vez más agobiante. «Quizás deberíamos hablar con tu padre», sugirió él, aunque sabía que esa idea era más un intento de calmar su propia ansiedad que una solución real. La imagen de mi marido me golpeó con fuerza, su rostro lleno de desprecio cada vez que mencionaba el arte o cualquier cosa que considerara irrelevante. «No puedo hacer eso», murmuré. «No puedo arriesgarlo todo por algo que puede no ser real». Las palabras salieron como un susurro cargado de miedo y culpa. La tarde avanzaba y decidí dar un paseo por el mirador de San Nicolás. Necesitaba claridad, alejarme del caos emocional en el que me encontraba sumida. A medida que ascendía hacia el mirador, los turistas pasaban a mi lado riendo y tomando fotos, parecían ajenos a mis tormentos internos. Al llegar al mirador contemplé la vista, la Alhambra brillando bajo los últimos rayos del sol, la ciudad desplegándose ante mí como un lienzo lleno de posibilidades. Pero esas posibilidades se sentían lejanas, mi vida estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Entonces recibí una llamada inesperada, era un amigo cercano de la familia. Su tono era serio y directo. «Hay problemas en casa», dijo sin preámbulos. «Tu marido está preocupado por ti». Mis entrañas se retorcieron ante esa revelación. «¿Qué quieres decir?», pregunté con un hilo de voz. «Está notando cambios en ti, cosas raras», continuó él. «Te ha visto salir mucho últimamente». En ese momento comprendí cuán frágil era mi situación, cualquier movimiento en falso podría desatar una tormenta. Colgué y me quedé allí, sola con mis pensamientos y miedos. ¿Era posible continuar esta relación secreta? ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un amor prohibido? Las sombras del pasado comenzaron a asediarme nuevamente, el vacío emocional en mi matrimonio y el deseo ardiente por ser vista y valorada. Regresé a casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Mi marido me esperaba en la sala, su mirada era inquisitiva pero también preocupada. «¿Dónde has estado?», preguntó con tono firme. Fingí desinterés mientras respondía, «Salí a dar un paseo». Pero sabía que no podía engañarlo por mucho tiempo, algo dentro de mí clamaba por ser honesto. La cena fue tensa, cada bocado parecía atragantarse en mi garganta mientras pensaba en lo inevitable. Debía hablarle sobre mis sentimientos y mis deseos artísticos, sobre cómo había cambiado mi vida desde que él había entrado en ella. «¿Te sientes bien?», preguntó él finalmente tras varios silencios incómodos. «No estoy segura», confesé con sinceridad desgarradora. «Siento que he perdido parte de mí misma». Su expresión se tornó seria.
podía ver cómo procesaba mis palabras mientras luchaba contra sus propios demonios internos. «¿Es por el arte, por esa exposición?», cuestionó, revelando su inseguridad ante lo desconocido para él. «No solo eso», respondí mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo inefable. «He encontrado algo, alguien, algo más grande que yo misma». En ese momento comprendí lo arriesgado de mis palabras. Estaba exponiendo no solo mis deseos sino también nuestro matrimonio al abismo del conflicto abierto. ¿Alguien? Su voz tembló levemente ante esa insinuación cargada de traición implícita. Decidí no continuar con esa línea, sería demasiado peligroso abrir esa puerta ahora mismo cuando todo estaba tan frágil entre nosotros. Sin embargo, sabía que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Esa noche no dormí bien. Los pensamientos giraban sin cesar como hojas arrastradas por el viento otoñal fuera de control. A primera hora del día siguiente recibí otro mensaje inesperado. Era mi hijastro pidiéndome urgentemente que nos viéramos antes de su partida definitiva al extranjero. Al llegar al lugar acordado, vi su rostro preocupado bajo la luz tenue del café donde solíamos encontrarnos para hablar sobre arte y sueños compartidos. «No puedo irme sin saber qué piensas realmente», dijo directamente mientras tomábamos asiento frente a las tazas humeantes. «No puedo seguir así», confesé sintiendo como cada palabra comenzaba a desgastar las murallas construidas alrededor de mi corazón. «¿Por qué no podemos ser honestos? ¿Por qué no podemos enfrentar esto juntos?» Su mirada ardía con pasión contenida. Yo sabía cuánto deseaba romper las cadenas invisibles que nos mantenían atados al secreto y al miedo. Pero justo cuando estaba a punto de responderle sonó mi teléfono nuevamente, esta vez era una llamada urgente desde casa. El tono grave del interlocutor me heló la sangre mientras escuchaba las noticias preocupantes sobre un accidente familiar grave. En ese instante comprendí que todas mis decisiones habían llevado a este momento decisivo donde ya nada volvería a ser igual.